Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda clase del día de hoy. Voy a repetir un poco lo que había expuesto desde el inicio, ya que no recuerdo muy bien si puse a grabar la clase anterior. Creo que se me pasó por alto. Estaban con los de la explicación en los de las exposiciones y me concentré en las exposiciones y creo que no grabé las clases anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, si es que por alguna razón se me pasó de no grabar la clase anterior, bueno, para un poquito reforzar lo de las exposiciones que habían realizado, si en el caso que no se grabó, habíamos visto dentro de las exposiciones lo que era la programación C y la programación C++, ¿no? Dentro de las exposiciones y reforzándolas, dentro de las diferencias que había entre una y otra, era de que en la programación C se trabaja en lo que es un tipo de programación estructurada, ¿sí? ¿Qué quiere decir en la programación estructurada? Que creamos funciones para luego ser llamadas. Mientras que en la programación de C++ trabajamos con lo que es la programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir la programación orientada a objetos? Que nosotros generamos clases y esas clases la denominamos una clase principal denominada como clase padre. Y luego generamos otras clases a las cuales la denominaremos o se la denomina como hijos. Cuando una clase hijo quiere realizar alguna función o algo que ya lo ha hecho la clase padre, lo único que hacemos es manejar lo que se llama la herencia. Entonces se hereda de la clase padre para que la clase hijo pueda realizar lo que ya anteriormente la clase padre ya lo hacía. Entonces eso se le llama herencia. Y polimorfismo es cuando se llama, ¿sí?, una acción a la misma clase para que se ejecute varias veces. Lo que en la estructurada vienen a ser los procesos los procesos de repetición, ¿sí? Entonces eso viene a ser lo que es el polimorfismo. ¿Sí? Entonces lo que difiere entre lo que es la programación orientada a objetos, lo que es en C++, y la programación estructurada que es en C. Normalmente la programación orientada que es en C++ lo utilizamos o la vemos más en lo que es en desarrollo web, ¿sí? O también hay programas mucho más avanzados en donde se utiliza más la programación orientada a objetos, ¿sí? Es lo que más se ha direccionado. Y ya programas mucho más, se puede decir, uniendo lo que es la parte hardware con software, utilizamos un poco más la programación estructurada, ¿sí?, por medio de funciones y se van llamando esas funciones para que se vayan ejecutando. Eso va a diferir bastante de cómo nosotros vayamos a desarrollar, es decir, la aplicación, cómo la querramos realizar, ya sea con la programación orientada a objetos o con la programación estructurada, ¿sí? Eso de ahí sería un poco reforzando lo de las exposiciones anteriores en el caso de que no se me haya grabado la hora anterior, ¿sí? Es decir, me concentré en las exposiciones y me olvidé un poco de esto. Bueno, algo les había explicado también, esto ya lo había dado, ¿no? En la programación tenemos los tipos de datos y operadores en lenguaje C. Habíamos visto los diferentes tipos de datos, ¿sí? Los diferentes tipos de datos provistos por el lenguaje C. Entre ellos tenemos de naturaleza, tipo, byte, descripción, tipos numéricos enteros, short, int, long, char. El short que viene a ser un entero corto, aquí la descripción cuánto equivale en byte. Un int que viene a ser entero, un long que es un entero largo, un char que es un carácter, un entero corto. Y cuando trabajamos con corchete, significa que vamos a trabajar con cadenas de caracteres. Tenemos también por naturaleza los tipos flotantes, numéricos flotantes o reales. Los tipos tenemos el float, el double, aquí la equivalencia en byte, el float que viene a ser un flotante y el double que viene a ser flotante de doble precisión. Listo, en esto estábamos. Tenemos operadores matemáticos, aritméticos, ¿sí? Entre ellos tenemos el operador y la descripción, ¿no? El signo más, que viene a ser el de suma,
el menos de resta, el asterisco de multiplicación, slash de división, y el porcentaje, que es un módulo o resto o valor residual. Este de aquí, el último, lo vamos a hacerlo en una práctica. No sé si es que, a ver si es que me alcanza el tiempo ahorita, lo hacemos ahorita, o si no, lo haríamos el día de mañana ya utilizando este operador de aquí. También tenemos los operadores relacionales. Entre ellos tenemos el operador mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, el igual a y el distinto o no es igual a. ¿Sí? Esto normalmente lo utilizamos en lo que son en la estructura de decisión, ¿sí? En el if. Ahí nosotros estamos colocando o podemos realizar una sentencia, ¿no? Una decisión. Si este valor o si esta variable es mayor que lo que yo estoy esperando, entonces realícelo de acá. O si esta variable es menor a esto de acá, entonces le hice aquello, o mayor igual o menor igual, o si es igual, entonces realícelo de acá, o caso contrario, realice esto de acá, ¿sí? Entonces, en lo que es la decisión, que es utilizando el if en la programación, entonces ahí utilizamos estos operadores, ¿sí? Relacionales. Vamos ahora con un poquito algo más complejo, ¿sí? Que vienen a ser los operadores lógicos. Los operadores lógicos son un poco más complejos, ya que aquí se trabaja como se puede decir con un tipo de tablas de verdad. Tenemos el operador y con este símbolo, ¿sí? La descripción viene llamado como el AND, que significa y, que viene a ser el producto lógico. Ya vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Tenemos este doble línea recta, ¿sí? Que significa OR o suma lógica, ¿sí? O es el O, ¿sí? El de aquí es I, el de acá abajo es el O, ¿sí? Llamado como OR o suma lógica. Y el signo de admiración, cerrar signo de admiración, que significa el not, o lo que es denominado como negación, ¿sí? Ahora, ¿cómo funcionan cada uno de estos operadores? Aquí tenemos el primer operador, el operador AND, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un valor denominado como P, ¿sí? Y otro valor denominado como Q. Entonces, nos decía que el AND viene a ser un operador de ¿qué? De una multiplicación, nos decía, ¿no es cierto? Un producto, ¿sí? Un producto lógico, ¿sí? Ese es el AND. Entonces, ¿qué es lo que realiza? Entonces me dice que h, si una variable h va a ser igual al valor de p multiplicado por q, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Tenemos en valores de p, tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, son unos valores propuestos. Y en q tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? Y acá, ¿cómo va a ir saliendo las respuestas? Vamos con el primero. Por ejemplo, P me dice que P es verdadero. AND o I, que viene a ser como una multiplicación, un producto, ¿sí? Y verdadero, ¿a qué va a ser igual? A verdadero, ¿sí? Entonces, con el operador AND, que viene a ser el I, el operador AND, ¿sí? Cuando una sentencia es verdadera y otra sentencia es verdadera, significa que el resultado va a ser verdadero, ¿sí? Así es como se lee esta tabla de verdad. Vamos con la segunda línea. La segunda línea me dice que la variable P es una sentencia verdadera, el producto Q, ¿sí? Perdón, el producto que viene a ser el AND, ¿sí? Con la sentencia Q. La sentencia Q, en cambio, va a ser una sentencia falsa. ¿Qué resultado me va a dar? Entonces, si tengo una sentencia verdadera y una sentencia falsa, utilizando el AND me va a dar falso. Lo mismo pasa si tengo una sentencia falsa con P, verdadera con Q, me va a dar falso, aplicando el AND. Si tengo una sentencia falsa y otra sentencia falsa, P falso, Q falso, me va a dar un resultado falso, ¿sí?
En conclusión, ¿cómo se trabaja con el operador AND? Esto me parece habérselo explicado cuando vimos en informática básica. No sé si con ustedes alcancé a darle esta parte de aquí cuando vimos en Excel. Entonces, bueno, si no se los di, bueno, aquí se los voy a explicar. Se lo estoy explicando. Entonces, esta es una tabla de verdad trabajando con el operador AND. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el operador AND, que estoy trabajando con un producto, solo va a ser verdadero si las dos sentencias son verdaderas. ¿Sí? Si una de ellas es falsa, el resultado siempre va a ser falso. ¿Sí? Si las dos son falsos, de ley va a ser falso. ¿Sí? Esto solo ocurre en el AND, en el operador AND. Solo va a ser verdadero si las dos sentencias son verdaderas. ¿Sí? Eso con la sentencia AND, que viene a ser un producto. Con la sentencia OR, que en cambio es una suma lógica, pasa diferente. Entonces, con la sentencia OR, que viene a ser doble línea vertical, manejamos la misma estructura, ¿no? PQ, aquí en cambio el OR, que es la suma lógica, ¿sí? Y el resultado que se obtiene. Entonces, en el operador OR cambia la situación. En el operador OR viene a ser lo contrario. Solo si las dos sentencias son falsas, es falso. El resto es verdadero. Con tal que una sentencia sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, es diferente en cambio con el AND. En el AND, en cambio, si los dos eran verdaderos, solamente ahí era verdadero. El resto, si uno era falso, todo era falso. ¿Sí? Peor, si dos son falsos, también es falso. Acá con el OR pasa lo contrario. Acá en OR, en cambio, solo si los dos son falsos, dan falso. Si uno de ellos es verdadero, el resto es verdadero. ¿Sí? Y por último tenemos el operador NOT, que el operador NOT viene a ser la negación. Si se dan cuenta, tenemos solo una sentencia, que es la sentencia P. Tengo dos valores verdaderos o falsos, una sentencia que es verdadera y otra sentencia que es falso. Si le aplico la negación, viene a ser lo contrario. Si yo estoy diciendo que la sentencia P es verdadero, el resultado aplicando la negación viene a ser falso. Si la sentencia es falso, aplico la negación, va a ser verdadero. ¿Sí? Eso sería con respecto a los operadores y tipos de datos. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta para poder solventar la duda. Levante la manito, por favor, para poderles contestar. ¿No hay dudas? Bueno, no hay dudas, entonces parece que todo está claro. Listos. Ahorita les voy a compartir lo que estábamos ahora en clase, en lo que es, perdón, el navegador. Y voy a abrir el programita en el cual estamos utilizando en línea. Listo. Bueno, ahorita voy a un poquito, yo les había dicho, ¿no?, que me realicen una tarea de ingresar datos, ¿sí? Se las voy a colocar y se las voy a mostrar cómo era haber realizado esa tarea. Se las tenía pendiente también eso ahí. ¿Sí? Les había dicho que para las tareas vamos a manejar, ¿no es cierto?, este tipo de encabezado, programa
el nombre del programa. Sí, bueno, en este caso sería tarea insertar datos. Ya. El autor, el nombre del autor, el nombre del instituto, la materia y la fecha de realización. Bueno, pues entonces teníamos la parte de lo que eran las variables que iban a ingresar, ¿no es cierto? Edad, nombre, apellido, sexo. Bueno, en este caso yo les pedía la fecha de nacimiento, pero tenía un problema, de que a lo que ingresaba los valores, no me los tomaba todo, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de trabajar con las fechas, se puede convertir las fechas, pero en este caso lo quise hacer más sencillo, pidiendo cada una de forma separada, ¿sí? No sé si alguien tuvo ese problema y no sabía cómo resolver, entonces hay un sinnúmero de formas de hacer las fechas, y si no, la forma más complicada es convirtiendo los valores. Perdón. En este caso lo que hice algo más sencillo, pedirle que me ingrese el día, mes y año, sí, de nacimiento, y luego eso lo uno, ¿sí? Para obtener el valor total. Entonces aquí tenemos el print, lo que le pide, el ingreso de cada uno, lo que le muestra, y luego el scan con lo que posee o se ingresa el valor, ¿no? Habíamos dicho que con S era valores alfanuméricos, la D valores enteros, ¿sí? Y LF cuando hablábamos de valores doble, ¿sí? O float, de flotantes. Aquí ya uniendo todos los valores a mostrar. Bueno, voy a ejecutar para que puedan visualizar cómo queda. Otra cosa que también caí en cuenta aquí en este programa fue que si yo escribo mis apellidos dando espacio, se me iba a recorrer hacia abajo. Entonces lo que hacía era, por ejemplo, coloco mi nombre, le pongo guión bajo, ya que como me lo toma como cadena, si le doy el espacio, me manda el siguiente valor para que me llene la variable siguiente. Entonces, para que no pase eso, le pongo un guión bajo para poder continuar, ¿sí? Ahora, si ingreso mis nombres, ¿sí? Me pide mi edad, bueno, tengo 36, voy a cumplir y ya mismo 37. Ya le ponía 37 directamente. Mi sexo, masculino, ¿sí? Por ejemplo aquí, ¿no? Pongo ingrese su día de nacimiento, entonces ahí coloco el día solamente, ¿sí? Por eso le aparece solo la palabra DD, viene a ser día, ¿sí? Viene el mes de nacimiento, por eso aparece las letras MM, ¿sí? Luego ahí sí ya le pide el año de nacimiento, como la ñ es un carácter especial, entonces lo que hacemos es escribir año, ¿sí? Que viene a ser la parte de año, ¿sí? Ya eso ya en otros programas ya se solventa estos problemas de caracteres especiales, ¿sí? Escribo el año y listo. Estado civil, de ahí número de teléfono, luego correo electrónico, bueno, voy a poner este de aquí. Ya. Y a lo que le doy enter y automáticamente me aparecen los datos, ¿no? Sus apellidos son tal, sus nombres son tal, su edad es de 36 años, su edad, su sexo es masculino, su fecha de nacimiento es. Se dan cuenta, aquí lo que hago es unir, ¿no? Unir los valores ingresados. Aquí había, por ejemplo, les había pedido individualmente, ¿no? Entonces acá en el resultado lo que hago es unir estos valores. ¿Sí? Justamente aquí en la codificación se pueden dar cuenta, estoy aquí uniendo los valores, ¿no? Como son enteros, lo que hago es colocar los enteros, ¿sí? Luego viene su estado civil, es tal, su número de teléfono telefónico es tal, su correo electrónico es tal, ¿sí? Y con eso terminaríamos lo que es este programa, ¿sí? Algo sencillo. Listo. Ahora, había otra tarea que les había indicado, ese no lo he hecho, pero bueno, me quedan 6 minutos, creo que sí lo puedo realizar ahorita mismo.
Me dice multiplicar dos valores enteros y definir su valor resultante si es par o impar. Vamos a ver. Creo que me va a llevar un poquito más de tiempo este de aquí. Vamos a ver el C. Entonces sería multiplicar dos enteros y resultante, resultante par o impar, ¿sí? Para saber de qué se trata el programita. Entonces, ya. A ver, me voy a ayudar con los programas anteriores realizados. A ver dónde tengo, acá tengo o no. Bueno, se nos fue. Bueno, vamos a abrir los programas anteriores realizados para poderlo hacer rapidito. Habíamos hecho lo que era la suma de dos valores, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar la codificación de este de aquí de la suma, la voy a cambiar, ¿sí? Voy a hacer esto rapidito. Voy a copiar este código. ¿Sí? Lo voy a reemplazar. Esto de acá. Y listo. Entonces este de aquí, vamos a poner tarea, multiplicar dos valores enteros y saber si el resultante es par o impar, ¿sí? Listo. Entonces, esto de aquí pongámosle 17, la fecha ahorita. Listo. Entonces, aquí tengo las tres variables, ¿no? Tengo A, B y C. Ingrese dos valores enteros, me ingresa A y B. Y aquí lo único que hago es cambiar, en vez de suma, multiplicación, ¿sí? Y ahí ya tengo la multiplicación. Entonces, ejecuto esto, ¿sí? Ingrese dos valores enteros, por ejemplo, pongo, facilito 10, el 2, resultado 20, ¿no es cierto? Ouch, aquí me apareció el más, entonces aquí debo cambiarle el operador por el por para que me dé el resultado, ¿no? Ejecuto nuevamente, 10, 2 y listo. O sea, ya tengo ya realizada la multiplicación, ¿no? 10 por 2, 20, listo. Entonces, hasta aquí tengo la primera parte, que es realizar la multiplicación. ¿Sí? Por eso decía que era sencillo este programita, no era nada complicado. Y si se valían de lo que ya habían realizado anteriormente, ¿sí? Lo único que hacemos es trabajar con lo que ya se había realizado antes. Entonces voy a ir nuevamente a lo que realicé anteriormente y tenemos aquí la codificación de par e impar. Igual creo que yo se les he facilitado también en el aula virtual, se les he facilitado, ¿no? Entonces aquí lo que hago es, ya no le pido ingresar el valor porque yo ya tengo ese valor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me pregunta si n, estoy trabajando con el módulo, ¿sí? Que es el módulo residual, saber si es par o impar. Solamente necesito esta aquí, esta condición del if, para saber, ¿sí? Porque estoy trabajando ya aquí con el módulo de porcentaje. Ya hemos visto en los operadores aritméticos el módulo, ¿sí? Entonces, ya sabemos que se nos da un resultado. O sea, aquí, ¿cuál es el valor que yo voy a verificar si es par o impar? Viene a ser el valor de C, que viene a ser el que me está realizando la operación. Entonces, C viene a ser el que obtengo aquí, el que se guarda el valor resultante, ¿sí? Y aquí me dice y me muestra, es par, entonces aquí ya no sería n, sino que es c, el valor de c, ¿sí? Y acá abajo también el valor de c. Como son valores enteros, se trabaja con la d y ahí sería todo.
Eso sería todo el trabajo, ¿sí? No es nada, no era nada complicado, solamente era coger un código, agarrar otro código y listo. Solamente se dan cuenta, era solamente cambiar un simple asterisco, nada más. Voy a poner nuevamente 10 por 2 es igual a 20 y aquí me dice 20 es par. Eso era todo, ¿sí? No había nada de complicarse. Por ejemplo, dentro ingreso el 5, el 3, el 5, ¿sí? 3 por 5, 15, 15 es impar. Eso era todo, esa era la tarea que debían de haber realizado. Y si se dan cuenta, es algo totalmente fácil. Era reutilizar la codificación que yo ya les había, que habíamos visto en clase anteriormente y saberla solamente mover y utilizar, nada más, ¿sí? A veces la programación ya está hecha, en muchos casos hay muchos programas ya realizados. Lo importante es que nosotros sepamos entender la codificación y luego utilizar esa codificación para lo que nosotros querramos, ¿sí? Esa es la idea en sí de lo que es la programación. Lo más importante es saber entender el programa, saber entender qué es lo que está haciendo para luego nosotros poder utilizar esa codificación para lo que nosotros querramos, ¿sí? Eso sería todo, estimados estudiantes. No sé si alguien tenga alguna consultita. Eh, ya con esto estaría terminando la clase de hoy y el día de mañana ya entraríamos justamente a ver el operador ya de módulo. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que es el par impar. Y haríamos ya otros trabajitos, ya saber si es mayor o menor, que ya trabajando con el tipo de operador relacional, ¿sí? Eso sería todo. No sé si hay alguna preguntita, alguna consulta. No sé si alguien me da si tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor. ¿No? Bueno, si no hay alguna duda y no hay alguna pregunta, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Sí, que tengan una buena tarde, una buena noche. Sí, terminen de pasar un buen día y nos vemos el día de mañana para la siguiente clase. Sí, que pasen bien. Gracias, profe. Ok, pasen bien.